conversando aquí ya tras cámaras de este tema que es tan interesante. Pablo Ceballos, magíster en psicología deportiva, nos acompaña el día de hoy. Buenos días y bienvenido, Pablo, gracias. A ver, ha variado un poco la vida. Hoy se busca más temas extracurriculares y dentro de la búsqueda enorme que tienen los padres en temas extracurriculares ha venido esto de los deportes, ¿no es cierto? Hay gente muy talentosa, pero creo que también de la mano de los talentos que tienen hoy en día los muchachos también está el ponernos a ver que los deportistas de élite pueden llegar a ser unas máquinas de generar dinero. Vemos fortunas de gente como Cristiano, de Messi, de futbolistas ecuatorianos como Moisés Caicedo, que en realidad han tenido contratos recontrajugosos. Entonces yo me atrevería a creer que los padres también dicen, voy a buscar el talento de mi hijo y por qué no buscar en ellos un súper futuro, una carrera y una vida holgada para ellos y muchas generaciones. Pero ¿hasta qué punto uno debería fomentar, empujar el talento de estos chicos? ¿Hasta dónde uno debería presionar buscando explotar estos talentos? Bienvenido, Pablo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes de este extraordinario programa, que mientras estoy aquí solo se denota alegría y eso es algo muy positivo. Bueno, con respecto a tu pregunta, hay que entender algo. Primero, el deporte en los niños ayuda a desarrollar muchas habilidades, tanto a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. A nivel físico hablemos de la condición cardiorrespiratoria, es decir, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la elasticidad, la agilidad, el equilibrio, que son baluartes importantes para que después en su vida adulta pueda desarrollar actividades que exigen mucha presión como es el deporte y alto rendimiento. Entonces, en la niñez se cimentan las bases a nivel físico, pero también de hábitos de disciplina, de salud, de alimentación. Y claro, esto requiere un acompañamiento también muy especial de los padres, pero ¿hasta qué punto los padres deben presionar? Esa es la pregunta. Y un aspecto también que es muy importante, el deporte influye mucho en la forma como nos relacionamos. Puede ser una ventana muy importante para que el niño establezca mecanismos de relacionamiento con otras personas y le ayuden a desenvolverse. Pero partamos desde el inicio. Los padres debemos inspirar, debemos motivar la práctica del deporte. ¿A través de cómo? Primero con el ejemplo. Si yo tengo un papá que es deportista o una mamá que es deportista y esto genera hábitos en mi casa saludables, posiblemente el niño también quiera tener esos hábitos, quiera copiar ese ejemplo y se identifique con ese modelo de papá o de mamá. Pero también marca mucho la relación que yo tengo con mi papá, con mi mamá. Supongamos, tú tienes un hijo y tú eres deportista, ¿ya? Pero haces mucho deporte, pero la relación con tu hijo no es buena. Por lo tanto, el niño, ¿cómo lo podría tomar tu práctica deportiva? Más bien como algo que está interfiriendo en la relación con mi padre y algo que más bien no me genera motivación para continuar con ese tipo de práctica. Entonces, mire, son muchos de los factores que están. Ahora, con respecto a lo que tú me comentabas, de que las actividades extracurriculares, todos los niños deberían tener actividades extracurriculares, todos deberíamos practicarlo, pero lastimosamente las condiciones del entorno, del medio yogi, hasta por seguridad, resulta un poco complejo. Por lo tanto, pero si se tienen las posibilidades, ¿qué debemos de hacer los padres? El primer error que cometemos los padres es querer inducir a un solo deporte. La idea sería que el niño tenga la oportunidad de compartir diferentes instancias, diferentes escenarios, es decir, que realice prácticas en diferentes deportes, para que él un poco más grandecito, 11, 12 años, tenga la oportunidad de decidir a dónde quiere inclinarse. Con respecto al deporte de alto rendimiento pasa algo. Si tú analizas quiénes son los deportistas usualmente que llegan al alto rendimiento, la mayoría de deportistas llegan de estratos socioeconómicos bajos, ¿ya? Y hay un estudio de un español que es muy importante, que lo quisiera compartir en algún momento. ¿Por qué los chicos de estos estratos sociales? Porque desde pequeños ellos están sometidos a fuertes cargas de estrés, a no tener la comida al día, a tener que soportar frío, a tener que pasar necesidades. Y se van forjando en su personalidad esa carga desde pequeños. Por lo tanto, cuando llegan a la etapa de rendimiento, que son cargas de estrés muy altas, tienen una cierta preparación a lo largo de su vida. Persistencia, constancia, empeño, dedicación. Sin embargo, muchas familias ven en sus hijos el deseo de, bueno, mi hijo tiene talento y voy a aprovechar este talento para yo también, de alguna manera, asegurarme esta situación económica, este posicionamiento. Eso también pasa y frecuente. Y pasa sobre todo en los estratos que te digo sociales. Por ejemplo, la mayoría de deportistas, futbolistas, vienen del Valle del Chota o vienen de Esmeraldas.
Los ciclistas vienen de Tulcán, de Cayambe, de Ibarra, de todas esas zonas, pero de sectores de parroquias rurales. Si todos conocemos la historia de Richard Carapaz, de Byron Guama, que han sido ciclistas reconocidos, y de los futbolistas más. Entonces, el padre de familia tiene que estar muy claro en primero, ¿para qué quiero que mi hijo haga deporte? A ver, primero ubiquémonos. Para cumplir un sueño mío que yo no tuve, para mejorar mi condición, o porque yo quiero que mi hijo pase alegre, esté feliz y ocupe bien su tiempo libre. Que lastimosamente hoy los niños prefieren otras actividades como los videojuegos o actividades solitarias, en donde, si bien es cierto, tienen un cierto beneficio, pero pierden el contacto con los otros. Exacto. Y eso está generando muchos problemas. Hoy vemos de enfermedades crónicas desde muy temprana edad. El 26% en el estudio de 2019, acá del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, nos indica una tasa del 26% de sobrepeso y obesidad en niños. Claro. Eso es alarmante. Por lo tanto, tenemos que el padre enfocarse bien, ¿para qué quiero que mi hija haga deporte? Ahora pasa esto, ¿no? Que tal vez sí, uno como padre quiere que los hijos se enfoquen en tal deporte, en otro deporte, pero ¿qué pasa cuando ya los niños llegan a un punto de rebeldía y dicen, yo no quiero hacer esto, ya no quiero, no es lo mío, no me gusta? ¿Cómo deberían reaccionar los padres en cuanto al apoyo, al seguimiento como cuidadores, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, esto usualmente pasa en la etapa adolescente y es en la etapa que se conoce en el deporte como etapa formativa. El deporte tiene 4 momentos muy distintos. Iniciación, que es la etapa infantil; formativa, que es la parte adolescente; rendimiento, que es la parte final de la adolescencia y el inicio de la vida adulta; y la etapa de retiro y desentrenamiento, que usualmente se da entre los 35 y 40 años. Ya. Entonces, este intento de deserción usualmente se da en la adolescencia. Pero hay que entender qué factores están influyendo en la decisión de este muchacho para querer dejar de practicar el deporte. Sobre todo cuando han sido muy presionados de niños y llegan a un momento en que ellos ya quieren decidir qué quieren hacer, pues usualmente pasa esto. Muchas veces está en la influencia social porque hay otras prioridades, otros gustos que los adolescentes quieren desarrollar, porque el deporte exige mucha restricción. Es decir, yo no puedo comer igual que mis compañeros, no tengo el mismo tiempo de salir a las fiestas, tengo que cuidarme en muchos aspectos de mi salud y tantas cosas. Entonces, a veces el deportista adolescente puede sentirse diferente y por tratar de integrarse a su grupo, una de sus opciones puede ser dejar esto. Por lo tanto, lo importante es del padre hacia su hijo conocer qué aspectos están influyendo en esta decisión, conocer el medio en el cual se está desenvolviendo y qué situaciones pueden estar empujando esta decisión, pero sobre todo fomentar el diálogo, la empatía, la confianza, para que mi hijo pueda tener la confianza de decirme, me siento así, tengo esta situación, y ambos poder orientarse de la mejor manera. Una cosita breve antes de darle paso a Martín, nada más, antes de que me olvide esto. ¿Cómo potencializar en caso de tener un hijo? Porque hay fenómenos mentales para mí muy contados con los dedos de la mano en el deporte, ¿no? Senna, Mohamed Ali, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Michael Jordan. ¿Qué pasa cuando uno descubre que tiene gente así, alguien con una mentalidad así, que digo yo, son contados con los dedos de la mano? ¿Cómo potencializamos esto? Bueno, perdón, Martín. Está bien. Bueno, la idea es que esto, sobre todo en la niñez, es muy importante. Cuando descubrimos que nuestro hijo tiene un talento, que tiene habilidades, pues lo que nosotros hacemos es, como padres, brindarle las condiciones para que desarrolle ese talento. Porque el talento por sí solo no llega al alto rendimiento. Tú has escuchado a Messi que dice, yo soy 10% talento y 90% trabajo. Por lo tanto, el talento es la base, sí, pero los hábitos, la disciplina, la constancia, el acompañamiento, la metodología de trabajo son factores importantes que complementan o que fortalecen este talento desde niños. Como padres, ¿qué más podemos hacer? Brindar las condiciones, apoyarlos para que puedan explotar ese talento. Y no solo en los deportes, tal vez en el arte, tal vez en distintas profesiones. Y de esa manera, pues, que nuestros hijos se sientan que gozan haciendo lo que les gusta, que realmente le pongan pasión a lo que hacen. Ahora sí, Martincito, lanza la pregunta, que usted está por allá. Claro que sí, chicos. Yo quería preguntar al especialista también cómo podemos inculcarles a nuestros hijos, si es que llaman el deporte o lo estoy inculcando una vida de deporte. El deporte también conlleva mucho fracaso. ¿Cómo lidiar con el fracaso cuando, digamos, es un megafutbolista y pierda, o no ganó la copa, o no ganó la medalla, o no está alcanzando los objetivos que se ha aplazado en la vida? Como por ejemplo, por muchos deportistas que también lo hacen por tener una beca. ¿Qué pasa como no le dieron la beca, o le dieron la beca y la perdieron? ¿Cómo lidiar con el fracaso cuando ya eres un deportista? Te voy a poner una cifra. En el alto rendimiento, en la etapa de formación, iniciación, formación, rendimiento, hay rendimiento y alto rendimiento. Al alto rendimiento, si llegan 5 de 100,
estás hablando que es un proceso exitoso, porque realmente es complejo. Pero para superar esta frustración que nos puede generar el no haber conseguido estas metas, estos objetivos, como padres nos queda más que acompañarles, pero a la vez que está en el deporte, entrenando y todo, nosotros también tenemos que orientarle hacia otro camino. Es decir, porque el deporte no es seguro. Un camino B. Sí, un camino, una segunda opción. Exacto. Exacto, porque si no, ¿qué estamos fomentándole? Una lesión y se te frustró tu carrera de deportista. Tengo tantos casos, pero tantos casos, que es un retiro involuntario se llama, y eso genera no solo frustración, genera ansiedad, depresión. Es que sucede. Exactamente. Por lo tanto, los padres debemos acompañar en este proceso, conocer a nuestros hijos, pero también abrirles la oportunidad de otra opción de vida, de tal manera que ellos tengan un recurso a donde acudir si estos sueños del deporte no se cumplen. Y te digo, estadísticamente es muy bajo la persona que llega al alto rendimiento. Y esto sería ya como, por ejemplo, otra carrera, ¿no? Qué sé yo, a ver, mi amor, si esto no te gusta tanto, vamos a darte otra opción. Tal vez otro deporte o tal vez la profesión mismo como tal, ¿no? Estudiar psicología, medicina, alguna cosa que pueda complementarlo y de esa manera tener esa otra opción. O muchas veces una carrera que vaya alineada al deporte mismo. Por ejemplo, entrenamiento, cultura física. En Estados Unidos los programas incluyen, la mayoría de deportistas, el 70% de deportistas son becados por las universidades. Por lo tanto, tienen una segunda opción de vida. Exacto. ¿Ya? Entonces, acá recién, por ejemplo, el Club Independiente del Valle está implementando esto, el Club de la Universidad Católica también quiere. Entonces, recién se está entendiendo la necesidad de trabajar a la par estos dos caminos, el deporte y la segunda opción de vida, para que el deportista que no llega al alto rendimiento tenga una alternativa de vida, pero una alternativa digna. Exactamente. Indudablemente, ya. Creo que nos quedamos con eso que nos dice Martín. Creo que hay una pregunta de los televidentes. Cuéntenos, por favor, Miji. Por favor. A ver, venga para Martíncito, acá. cuéntenos, ¿Qué por preguntita? favor. Claro que sí, nos llega una pregunta a una televidente, dice, buenos días, ¿cómo debemos actuar la familia cuando un adolescente quiere ser futbolista, pero no se le presentan las oportunidades? El joven es hábil en ese deporte, pero no puede destacar. Bueno, ahí sí es una pregunta un poco compleja. ¿Por qué? Porque lastimosamente dentro del deporte de rendimiento hay una estructura muy afianzada que es bastante limitada. Es bastante limitada. Y hay muchos jóvenes que tienen el talento, pero no tienen la oportunidad para eso, ¿ya? La idea de ir buscando opciones, por ejemplo, en las diferentes escuelas que existen, para que pueda mostrarse. Pero si lastimosamente un deportista ya a los 18 años, a los 19 años, no ha debutado en primera categoría, está muy lejos de llegar a eso. Ya, lo que aquí, dependiendo de la edad del muchacho que estamos hablando, pues seguir buscando estas escuelas de perfeccionamiento, o la asesoría de un entrenador profesional, porque muchas veces yo puedo tener el talento, pero por ejemplo no tengo la condición física necesaria. Ya, yo quise ser basquetbolista, mido 1,65, como que no me va a dar, ¿ya? Entonces, o yo quiero ser, por ejemplo, futbolista, quiero ser delantero, pero tengo una resistencia muy baja. Entonces, el asesoramiento de un especialista le podría ayudar a este muchacho a mejorar sus habilidades y a mostrarse en estas escuelas que son la puerta de acogida para ingresar a estas etapas de rendimiento en el fútbol. Perfecto. Pero lo que sí está claro es que nada es imposible, porque sí ha habido basquetbolistas chiquititos. Michael Jordan volvió a ganar después de que perdió contra los Pistons, volvió, se tomó un verano, mejoró su musculatura, volvió y ganó 6 campeonatos. El mismo Messi también, ¿no? El Por Messi supuesto, también todos no han es vuelto. alto, es pequeño. Claro, ellos han tomado todos los retos y solo se han superado y han llegado a ser las leyendas más grandes del deporte. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Pablo Ceballos, magíster en psicología deportiva. Es clave esto, ¿no? Yo creo que uno se pone los límites nada más y como padres tenemos que saber acompañarles y darles esa segunda opción nada más, y siempre brindándoles el acompañamiento y sobre todo haciendo que su vida sea feliz. Así y es, que se así sientan que, realizados. Así es, muchísimas gracias, A ustedes, magíster, gracias. por acompañarnos. Tenemos, no sé si los datitos, si alguien quiere conversar con usted para que lo puedan llamar, puedan tener tal vez una consulta. No sé si tenemos en pantalla los estuvieron en datitos. pantalla los ¿Sí? datos, sí. Ahí estamos, Ahí por lo pueden favor. ver. Pablo, Sí. para que nos ayude con sus Con contactos. muchísimas. Sí, nos pueden encontrar también en Facebook como Asociación Ecuatoriana de Psicólogos del Deporte, y ahí brindamos toda la asesoría gratuita, la orientación, para que los padres puedan acompañar a sus hijos en este proyecto de vida tan importante como es el deporte.